El próximo orador, Michael Kers, muy conocido, debe ser conocido a todos ustedes. Él ha trabajado específicamente en cuanto a Andrew Jackson y en cuanto en su trabajo lo que se ha llamado el Tercer Banco Nacional. Esto ha circulado ampliamente, lo hemos circulado ampliamente, y él comparte con nosotros sus responsabilidades con Paul Gallagher. Vamos a escuchar primero de Michael y luego de Paul. Michael, por favor. Muchas gracias. Saludos a todos ustedes. Mi nombre es Michael Kirsch y voy a hablarles hoy sobre el sistema crediticio de Estados Unidos y lo que eso involucra. Verdaderamente solo hay dos secciones importantes de la población del planeta que deciden el curso de la historia. El primero, los que constructores de naciones, y segundos, la oligarquía y los que gobiernan el imperio monetario que rige al planeta. Y esos, los que construyen naciones escasean. Y verdaderamente son los que construyen las naciones, que son los de una necesidad apremiante para todos nosotros si es que hemos de tener un sistema crediticio y si es que vamos a restablecer a Glass-Steagall y reconstruir Estados Unidos. Si no tenemos a constructores de naciones, no tenemos un sistema crediticio. No hay ninguna solución mecánica que podamos instituir que pueda hacer lo que hay que hacer para enderezar las cosas nuevamente. Son los que construyen naciones los que tienen que tomar las riendas de la situación. Desde que se fundó nuestra nación, la meta fundamental del sistema monetario es apartar la gente, las mentes de la gente, de la ciudadanía, de los poderes y las leyes que son las que sostienen las naciones. Han creado toda clase de sofisterías como el monetarismo, que en vez de crear ciudadanos, crean esclavos. El monetarismo siempre se fija en el pasado y monetariza los resultados de la producción pasada en vez de crear nueva riqueza. Atrae a los ciudadanos para que se fijen en estas sombras del pasado. La creación de la riqueza se ve como una excreción mecánica que ocurre de forma al azar de las leyes matemáticas de las suministro y la demanda. Los induce a pensar en cuántos bienes se pueden liquidar para tener una ganancia inmediata en vez de crear cosas nuevas. Los engaña para que piensen en la deuda como objeto en vez de acciones que uno tiene que tomar para generar valor a medida que uno las va liquidando. Ve a todas las deudas como una carga de suyo invidente que hay que deshacerse de esa deuda. Y se fija en la capital y en el trabajo en vez de en los poderes creativos que crea esos dos brazos y sacan el máximo de su potencial. Este ha sido el método para que las naciones soberanas aprueben leyes en contra de los intereses de su propia ciudadanía y para destruirse a sí misma. En contraste, los constructores de naciones no piensan como esclavos de un imperio. Los constructores de naciones observan el requisito de constantemente aumentar el flujo energético de una economía, que es la que decide el nivel productivo al determinar el contexto de la fuerza de generación de energía y el costo del transporte de la materia prima y de los bienes manufacturados. Ellos entienden que el hombre es el que controla la naturaleza generando energía de los descubrimientos de su propia mente. La mente tiene su propio poder de convertir las agencias naturales en fuerzas supernacionales. El desarrollo de arados, de siderúrgica, ese es ejemplo de estas cosas. El hombre entiende que dominar las leyes de la naturaleza y mejorar esas leyes de la naturaleza, esa es la identidad que define el establecimiento de una nación, y esta es la identidad de Benjamin Franklin. Los derechos que ganaba uno a través de la soberanía y los que trabajaron con Benjamin Franklin para construir esta nación pudieron canalizar las artes y la ciencia hacia el bienestar general, haciendo los descubrimientos de los principios de la naturaleza y haciendo esos disponibles para toda la población. Este proceso
es que se beneficia del sistema crediticio de los Estados Unidos. El sistema crediticio de los Estados Unidos que se desarrolló y que llegó a su fruición con Alexander Hamilton, que empezó con Cotton Mather y que desarrolló Benjamin Franklin. Es algo en la cual la moneda no se ve como riqueza en y de por sí, sino que la Constitución responsabilidad constitucional del gobierno es facilitar con el espíritu de empresa y la ingenuidad y el ingenio científico. Y ese proceso de 7 años que llevó a la Constitución de Estados Unidos bajo Alexander Hamilton y con todas las otras personas con las que trabajó Benjamin Franklin, quien estaba en Francia y recibió el informe de Robert Mons, el financiero, James Morrison, el gobernador Morris, que eran agente activa de la Convención Constitucional. Esa era la causa principal de ellos, llegar a esa ocasión de conducir la Convención Constitucional. Como dijo Alexander Hamilton, necesitamos un gobierno nacional. Una nación sin un gobierno nacional para mí es un espectáculo atroz, pero un gobierno nacional necesita un sistema crediticio para ser eficaz. Y estos hombres durante 7 años, empezando en 1780, entendieron que lo que era necesario era un crédito, y fue lo que a Hamilton convirtió en un papel que era crediticio, lo convirtió en una moneda crediticia que estableció el éxito de todos los estados y tradujo el asunto de que pudiéramos pagar la deuda como parte de la moneda misma. Fue el fundamento y creó esta nación estatal, esta nación-estado. Y la economía se convirtió en una economía en la cual el impulso era construir una nación. La economía se convirtió, el significado de la economía fue el impulso de construir una nación. En el sistema crediticio que él estableció, él pudo hacer real lo que era este principio esencial de la economía, en el cual es un sistema físico de productividad. Es como hay que verlo, donde lo que se mide como valor no son las cosas materiales, la capital y la fuerza del trabajo, sino el poder mental que lo ha creado, que es lo que aumenta el poder creativo del trabajo y el capital. Y entonces se convierten en la métrica de cualquier actividad. Las nuevas innovaciones que surgen aumentan las ganancias del sistema crediticio y aumenta la productividad de esa economía. Y este sistema crediticio que se estableció, tuvimos en efecto, y que quiero describirles, es que la economía, la operación de las economías se mantenían cada vez dentro de la escala de la productividad, cada vez menos se usa para pago de deudas pasadas o deudas presentes, cada vez menos se usa para crear una demanda inmediata para el pago en el presente. Lo que uno tiene es una proporción creciente de más pagos al futuro, de acuerdo con el crecimiento futuro de la inversión productiva que va a ocurrir a lo largo de las promesas de la productividad, unas notas promisorias, la fe y el crédito entre un grupo creciente de la población total que está participando en la productividad. Y como se demostró Alexander Hamilton y John Quincy Adams y Nicholas Biddle, ese sistema permitió que se estableciera una moneda que en esencia reflejara ese proceso de que uniera los recursos y el crecimiento de la economía en el establecimiento y la circulación de esa moneda. Así que esa moneda no era algo separado, el sistema financiero no era algo separado, se convirtió en la sombra de la proporción creciente de la producción nacional y la facilidad de invertir y también la consolidación del crédito. Y este fue el principio esencial del sistema crediticio, y lo es un principio. Es un principio de que es una moneda que está vinculada con el crecimiento y el desarrollo de la economía. Y este proceso fue necesario para algo. Fue necesario para garantizar el motivo de la propia Constitución. No es que nos creamos una Constitución y luego dijimos, bueno, vamos a tener que establecer una economía que funcione para el futuro. Es la intención, la necesidad de crear una economía que funcionara para el futuro, que llevó y que fue el impulso general para crear la Constitución, establecer la Constitución, porque es imposible poder hacer real, concreta
Declaración de la Independencia, los poderes del hombre, los derechos del hombre, no de la propiedad. La Constitución no fue para proteger la propiedad, sino para propiedad el derecho, el derecho a ser productivo, a no desperdiciar las mentes de los individuos para desperdiciarlo en manos del imperio, porque el derecho a ser productivo, el espíritu de empresa, se anima cada vez a través de más acuerdos crediticios y la moralidad de la población mejora. Y es el derecho de la población, y debe serlo, de todos los seres humanos, de ser productivos y de adoptar ciertas búsquedas, la búsqueda de la felicidad, de la historia, de la ciencia, que es el fundamento del asunto de la búsqueda de la felicidad, ese concepto de Benjamin Franklin, usando el capital prestado a bajas tasas de interés, pero obtener la capacidad de ser productivo y de vincularse uno al futuro, no de recibir cierto dinero o una partida, sino recibir la capacidad de ser productivo. Y entonces este sistema, aquellos que dicen este sistema dice que es una forma de que el bienestar general es un figmento de la imaginación, es porque no entienden que la Constitución se estableció con este propósito de crear un sistema financiero orientado hacia el futuro. Mucha gente quiere saber, dice, bueno, ¿cómo se asegura usted de que el Banco Nacional que usted establecería, cómo verdaderamente puede hacer esto y cómo verdaderamente va a diferir del Banco de la Reserva Federal? Bueno, porque Alexander Hamilton lo hizo de esa forma y Nicholas Biddle lo hizo de esa forma. Hicieron que funcionara con ese propósito, no hay nada mecánico al respecto. El interés del banco se fusionó con el de la nación porque lo hicieron funcionar de esa forma. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque eran constructores de naciones. La intención que ellos tenían era fundar una nación como lo fue la de Ben Franklin, gente que decidieron asumir la responsabilidad de construir una nación. Eso era lo más importante, lo más necesario, que tenía que estar presente para poder que funcionara, ayudar al sistema crediticio a funcionar. Es un principio, el del Banco Nacional, de crear un sistema que aumente, que cada vez más de la economía funcione en términos de pagos al futuro. No es una institución aparte, sino que guía toda la economía y hace que toda la economía funcione en base a esta escala de productividad. Si nosotros nos embarcáramos en un sistema como ese hoy día, si tuviéramos la capacidad de hacerlo, estaríamos embarcándonos en cierto tipo de una organización nacional. Si pueden reducir la luz, por favor, y empezar el video. ¿Quieres que haga el video? ¿Tú sabes que mi cuaderno? Oh, can you pause the video? Todos los días pierdo uno. Este es uno de los más grandes proyectos que se concibió, que hubiera sustentado el imperio nacional, el interés nacional, no al imperio ni a los carteles que quieren destruir el poder del Estado Nacional. Y uno trabajaría con Canadá para el beneficio de ambas naciones y de esa forma fundamentar toda la necesidad del comercio, la agricultura y el comercio. Aquí este es la Alianza Hidráulica y Energética de América del Norte, y este es el sistema continental. Mejorar la naturaleza nos pide construir este sistema, porque el ciclo hidráulico es ineficaz. Cuando vemos aquí el río Mississippi, que al presente está seco debido a la sequía, y aquí vemos que hay partes que están secas. El río Missouri, aquí lo vemos, aquí podemos sacar agua del río Mississippi con una represa en Nebraska y sacarla de este río aquí y bajar esa agua al acuífero del Águila. Y ese acuífero se está cegando en este momento. El propio sistema Nahuapa, que viene y se vincula con este sistema en los Grandes Lagos, este canal en los Grandes en las Grandes Llanuras, disculpen, y entonces podemos bombear agua en los años de alza del río Mississippi. Así que el río Mississippi y el río Missouri
pueden para mandar esa agua en los años de inundación para rellenar nuevamente el acuífero del Águila en Texas. Cuando esté seco, entonces debemos mandar agua de a la costa oriental de las montañas rocallosas. Aquí vemos los estados de las praderas de Saskatchewan y lo traen al río Mississippi, Minnesota, y aquí lo vemos a la derecha, y eso trae agua al río Mississippi de igual forma que el canal le llevó agua al río Missouri y al agua que baja de la costa oriental de la cuenca o de las montañas rocallosas. Y aquí tenemos reservas en el norte donde tenemos la cantidad de agua de la escorrentía del sureste de Estados Unidos y en Canadá, y traer esa agua, 72 millones de acres pies, que están solamente el 5% de esta escorrentía. Y esto podemos ver aquí que estaríamos bombeando agua del río Columbia para traerlo del este y al oeste de los desiertos de Oregón y llevar esa agua al lago Shasta y suministrar a todo el sistema de ríos de California con unos 10 millones de acres y pies de agua todos los años, que sería fundamental. En mi propio sistema de Nahuapa, como ustedes pueden ver aquí, en California, Arizona y México, en Utah y en Texas, vincularían esta escorrentía. Aquí lo vemos aquí, los estados de los grandes llanos del río Missouri se vincularía con el sistema del suroeste. Cuando hay una inundación, debemos usarlo, esta agua para regar a las zonas de sequía. Hay que mudar haríamos como una red eléctrica. Si uno se mueve el agua de la misma forma que uno mueve la electricidad donde se necesita. Lo que usted está viendo entonces es un sistema total que hay que mantener y asegurarnos que los próximos 100 años nosotros tengamos la productividad garantizada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Es que la industrialización en grande de la nación, para la construcción de la nación. Déjenme concluir. Disculpen, me perdí un segundito. Para concluir, quiero decir que este sistema es el motivo por el cual, después de Glass-Steagall, uno no puede tener un sistema comercial bancario que pueda generar y por sí solo generar una recuperación, porque la única ganancia de un sistema comercial es que si ocurre dentro de una economía industrial, porque solamente son las ganancias que acabo de escribir de convertir materia prima en bienes productivos, bienes fabricados, donde deben participar los bancos comerciales, no el tipo de banca a la sombra, que simplemente que no es banca real, sino que es banca a la sombra. Este tipo de plan, que es la única forma en la cual usted puede tener crédito privado y crédito federal para que funcionen, porque sin la generación de este tipo de riqueza, usted no tiene la capacidad de tener ningún sistema crediticio, porque no tendría ningún crédito en el sentido de ni la credibilidad para completar y construir nada. Así que todos los fondos mutuos de los 1990, las ganancias ficticias, las utilidades ficticias que vinieron del llamado mercado, probablemente desaparecerán, porque nunca fue riqueza real. La única riqueza que tiene una nación es ese tipo de construcción, y es durante ese periodo que se destruyó nuestra nación y la gente estaba haciendo ganancias falsas del sistema de la sombra, no se puede sostener, porque la cuestión de la ciencia, de las ganancias, es la ciencia y el arte, y la capacidad de mantener eso depende del flujo de la energía. Este principio lo vamos a aprender a veces a duras penas, pero vamos a aprender este principio. Y lo que tenemos que hacer en este momento es que esta intención reemplace el viejo sistema con uno de construcción de naciones,
casi nos hemos destruido en el proceso, en nuestra totalidad, pero para cambiar este curso tenemos que tener un compromiso explícito y consciente a la construcción de naciones. Y voy a pedirle a ustedes, ¿dónde están los constructores de naciones? ¿Dónde está el plan entre nuestros dirigentes nacionales, los industrialistas, sobre cómo construir nuestra nación? No el Estado, no la ciudad, sino la nación en su conjunto. Tenemos que crear esos constructores de naciones, y donde existen a individuos que estén ahí en los intersticios, ustedes tienen que encontrarlos y juntarlos como una sola fuerza. Gracias.